Una antigua fotografía familiar de 1890 revelaba un detalle aterrador. Al ampliarla, la marchante de antigüedades Rebecca Martínez, que llevaba más de 20 años asistiendo a subastas y ventas de propiedades, sintió algo extraño. Había recorrido decenas de mansiones, pero aquella en Salem, Massachusetts, la inquietaba de un modo especial. La finca Whitmore había permanecido cerrada durante décadas, después de que el último miembro de la familia muriera sin herederos. Mientras caminaba por las polvorientas habitaciones llenas de muebles de época y objetos olvidados, Rebecca se detuvo frente a un marco de madera tallada que colgaba en un pasillo débilmente iluminado. La fotografía en su interior parecía un retrato familiar típico de finales del siglo XIX. Un hombre de aspecto severo con un espeso bigote posaba de pie detrás de su esposa, sentada con rigidez, mientras 3 niños, 2 niñas y un niño, se agrupaban a su alrededor. En la parte inferior del marco, apenas visible, se leía la fecha 1890. Lo que llamó la atención de Rebecca no fue la familia en sí, sino la calidad inusual de la imagen. La mayoría de las fotos de aquella época eran borrosas y granuladas, pero esta mostraba una nitidez sorprendente, los pliegues de la ropa, el diseño de los muebles e incluso el papel pintado de la pared podían distinguirse con detalle. Sin embargo, lo que más le inquietó fueron las expresiones de los niños. En lugar de la seriedad habitual de los retratos victorianos, sus ojos parecían desbordar una tensión contenida, casi como si intentaran ocultar el miedo. Intrigada, Rebecca compró la fotografía junto con otros objetos, sin imaginar que aquel retrato aparentemente inocente ocultaba un secreto enterrado durante más de 130 años. Ya de regreso en su tienda de antigüedades en Boston, decidió limpiar y restaurar la imagen antes de ponerla a la venta. Al sacarla con cuidado del marco, notó que el papel fotográfico era inusualmente grueso para la época. Con una lupa de gran aumento comenzó a examinar los detalles. Lo primero que le resultó extraño fue la posición de los miembros de la familia. En los retratos victorianos, debido al largo tiempo de exposición, los sujetos solían permanecer inmóviles. Pero aquí había un leve movimiento captado en la escena, la mano de la madre estaba ligeramente borrosa, como si temblara, y el hijo menor no miraba directamente a la cámara, sino hacia un punto fuera de cuadro. Fue entonces cuando Rebecca reparó en el detalle más inquietante. En el espejo ornamentado que colgaba detrás de la familia aparecía un reflejo imposible. En lugar de mostrar al fotógrafo o su equipo, el cristal revelaba varias siluetas oscuras de pie, justo en el lugar donde debería estar la cámara. Ajustó la lupa, conteniendo la respiración. Aquellas figuras vestían ropas oscuras y parecían sostener algo en las manos, cuerdas o correas. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender que quizás no se trataba de un retrato voluntario, sino de una escena mucho más siniestra. De inmediato llamó a su amigo, el Dr. James Harrison, historiador especializado en fotografía del siglo XIX en Harvard. Al día siguiente, Harrison llegó a la tienda, escéptico pero intrigado. Observó la fotografía con instrumentos profesionales y su rostro se fue endureciendo con cada minuto. Esta fotografía es auténtica de 1890, confirmó con seriedad. Pero las circunstancias en las que fue tomada son altamente inusuales. La calidad demuestra que fue hecha por un fotógrafo profesional con acceso al mejor equipo de la época. Su examen reveló detalles aún más inquietantes. La ropa de los niños, aunque costosa, mostraba señales de haber sido puesta con prisa, los botones estaban mal alineados y el vestido de la pequeña Emma estaba arrugado, como si alguien más la hubiera vestido apresuradamente. Lo más perturbador eran las marcas apenas visibles en las muñecas del padre, que parecían quemaduras de cuerda o señales de haber estado atado. El Dr. Harrison comenzó a investigar la historia de la familia Whitmore. Los registros mostraban que Edmund Whitmore era un rico fabricante textil que había amasado su fortuna durante la Revolución Industrial. Su esposa, Catherine, provenía de una distinguida familia de Boston. Tenían 3 hijos, Margaret, de 14 años, William, de 12, y la pequeña Emma, de apenas 8.
La familia vivía en la mansión de Salem desde 1885. Lo que Harrison descubrió después le heló la sangre. Según los periódicos de octubre de 1890, toda la familia Whitmore había desaparecido sin dejar rastro. Su desaparición fue noticia de primera plana en Boston durante semanas. La casa fue hallada abierta, sin señales de lucha, como si la familia hubiera abandonado su vida de un día para otro. Nunca se encontraron cuerpos. No hubo notas de rescate ni testigos que dieran pistas. El caso permaneció como uno de los misterios más duraderos de Massachusetts. Con esta nueva información, Harrison contactó a la detective Sarah Chan, especialista en casos sin resolver de la Policía Estatal de Massachusetts, reconocida por su trabajo en investigaciones criminales históricas. Cuando Sarah vio la fotografía y escuchó la historia, aceptó de inmediato iniciar una investigación extraoficial sobre la desaparición de los Whitmore. El primer paso de Sarah fue someter la foto a un análisis forense con tecnología digital moderna. Los resultados fueron aún más inquietantes de lo esperado. El análisis por computadora reveló que las figuras en el espejo no eran artefactos fotográficos ni reflejos de muebles. Eran formas humanas. Y parecían estar sujetando o amenazando a alguien justo fuera del campo de visión de la cámara. Aún más escalofriante fue el hallazgo de lo que parecía ser un mensaje oculto en la fotografía. Utilizando técnicas avanzadas de imagen, los investigadores descubrieron leves arañazos en el marco de madera del espejo que, bajo la luz adecuada, formaban las palabras, «Ayúdennos». Los rasguños parecían haber sido hechos de manera intencional, como si alguien hubiera tratado de dejar un mensaje desesperado. El equipo forense también concluyó que la fotografía había sido tomada apresuradamente, quizá bajo coacción. A diferencia de los retratos victorianos típicos, que requerían que los sujetos permanecieran inmóviles durante varios segundos, esta imagen captaba microexpresiones y movimientos involuntarios que sugerían que la familia estaba bajo una presión extrema. Durante la sesión de análisis, Sarah comenzó a teorizar que aquello no era un simple retrato familiar, sino la documentación de un crimen en progreso, posiblemente tomada por los propios perpetradores como una especie de trofeo o prueba. Su investigación la llevó entonces a examinar registros judiciales y documentos de negocios de la década de 1890. Lo que descubrió dibujaba un panorama inquietante de los últimos meses de Edmund Whitmore. Su negocio textil estaba en ruinas debido a disputas laborales y a una pésima gestión financiera. Más grave aún, Whitmore había contraído deudas considerables con un grupo de inversionistas de dudosa reputación, posiblemente vinculados al crimen organizado. En los meses previos a la desaparición de la familia, Whitmore había recibido varias cartas amenazantes exigiendo el pago inmediato. Los documentos, preservados en archivos judiciales relacionados con la herencia, contenían amenazas cada vez más violentas contra su familia si el dinero no era devuelto. Una de las cartas mencionaba explícitamente que los Whitmore serían utilizados como ejemplo, una advertencia pública para otros deudores. Sarah también descubrió que un fotógrafo profesional llamado Marcus Crane había sido contratado durante ese periodo para documentar procesos de embargo en distintas propiedades de Massachusetts. Sus fotografías eran utilizadas por los acreedores para inventariar bienes antes de ser incautados. Lo más perturbador fue descubrir que Crane desapareció de Boston a finales de 1890, justo en la misma época en la que la familia Whitmore se desvaneció. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. La fotografía parecía ser una documentación del cautiverio de la familia, posiblemente tomada como prueba para demostrar a otros deudores que las amenazas eran reales. La calidad excepcional y el carácter profesional de la imagen reforzaban la teoría de que fue Crane quien la tomó, quizás obligado a cooperar con la organización criminal. La investigación de Sarah sobre Marcus Crane reveló la trágica historia de un hombre atrapado entre su integridad artística y la coerción del crimen. Crane había sido uno de los fotógrafos más respetados de Boston, reconocido por su innovación técnica y visión artística. Sin embargo, las dificultades económicas lo habían empujado a aceptar trabajos cada vez más turbios para mantener a su familia.
Los documentos judiciales mostraban que Crane había sido arrestado varias veces en 1889 por deudas y que se relacionaba con criminales que utilizaban sus habilidades fotográficas para intimidar y dejar constancia de sus actos. En los archivos de la Sociedad Histórica de Massachusetts, Sarah encontró cartas escritas por la esposa de Crane a su hermana, en las que describía el creciente miedo y desesperación de su marido mientras se veía más envuelto con gente peligrosa. La última carta, fechada pocos días antes de la desaparición de Marcus, resultaba reveladora. Marcus llegó anoche temblando y pálido. Dijo que le han pedido hacer algo terrible, algo que va en contra de todo en lo que cree. Está aterrorizado, pero asegura que no tiene elección. Temo por nuestra familia si se niega, pero temo por su alma si accede. Esta correspondencia sugería que Crane había sido obligado a fotografiar a la familia Whitmore durante su cautiverio, quizás como evidencia del poder y la brutalidad de los acreedores. La calidad extraordinaria de la fotografía cobraba así un significado siniestro. No había sido pensada como recuerdo familiar, sino como advertencia, destinada a perdurar. Eso explicaba por qué había sobrevivido más de un siglo y por qué mostraba un nivel de detalle tan perturbador bajo un examen minucioso. Al profundizar más en la investigación, Sarah encontró indicios de lo que podrían haber sido las últimas horas de la familia Whitmore. Los registros de propiedad mostraban que la mansión de Salem había recibido la visita de varios individuos desconocidos en los días previos a la desaparición de la familia. Los vecinos reportaron haber visto carruajes llegar a horas extrañas y escuchar sonidos de angustia provenientes de la casa. El gran avance llegó cuando Sarah descubrió un compartimento oculto en el sótano de la mansión durante una inspección con equipo moderno. En su interior halló pertenencias personales que habían pertenecido a los hijos Whitmore, juguetes, ropa y, lo más importante, un pequeño diario que pertenecía a Margaret Whitmore, de 14 años. Las últimas entradas del diario estaban escritas con una letra temblorosa y llena de miedo. Los apuntes de Margaret, fechados en octubre de 1890, relataban una historia aterradora. Hombres extraños habían estado visitando la casa, amenazando a su padre y exigiendo un dinero que él no tenía. La familia había vivido semanas enteras bajo un clima de terror, con los niños prohibidos de salir o hablar con los vecinos. Margaret escribía sobre la creciente desesperación de su padre y las lágrimas constantes de su madre. La última entrada, fechada el mismo día en que se tomó la fotografía, apenas era legible. Hoy volvieron con un hombre de la cámara. Papá está llorando. Nos hicieron vestir bien y dijeron que tenemos que sonreír para una foto. Mamá dice que seamos valientes. Puedo oírlos hablar de lo que pasará después. Tengo miedo de que no veamos otro amanecer. Si alguien encuentra esto, por favor recuérdenos cómo éramos, no como ellos quieren que nos vean. Esta entrada confirmó los peores temores de Sarah sobre la fotografía. Había sido tomada como documentación de los últimos momentos de la familia, justo antes de ser asesinados para servir de ejemplo a otros deudores. La investigación de Sarah se amplió y reveló lo que parecía ser una red organizada de cobradores de deudas que operaba mediante intimidación, violencia y asesinato. El caso Whitmore no era un hecho aislado. Los registros mostraban que varias familias adineradas que habían incumplido préstamos con los mismos acreedores también habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas durante las décadas de 1880 y 1890. Trabajando con historiadores y genealogistas, Sarah identificó al menos 6 familias más que se desvanecieron tras endeudarse con esa red de inversionistas. En cada caso, el patrón era el mismo: amenazas crecientes, aislamiento forzado de la familia, y finalmente, desaparición total sin dejar rastro. Lo más perturbador fue descubrir que en algunas de las antiguas casas de esas familias también se habían encontrado fotografías ocultas y pertenencias personales, lo que sugería un método sistemático para eliminar testigos y borrar cualquier memoria de su existencia. La organización criminal parecía estar dirigida por un grupo de empresarios adinerados que utilizaban negocios legítimos como fachada para la usura y la extorsión.
Empleaban fotógrafos, abogados y otros profesionales para documentar sus actividades y dar una apariencia de legitimidad a sus operaciones. Cuando los deudores no podían pagar, la familia entera era eliminada para enviar un mensaje aterrador a los demás. Sarah comprendió que la fotografía de los Whitmore era evidencia de una de las empresas criminales más sofisticadas y brutales de la Nueva Inglaterra del siglo XIX. La organización había operado durante décadas utilizando el miedo y la violencia para controlar una red de deudores, con la familia Whitmore convertida en una de sus víctimas más trágicas. La calidad excepcional de la fotografía ahora cobraba un sentido absoluto, estaba destinada a ser un registro permanente del poder y la crueldad de la organización. Aunque los crímenes habían ocurrido hacía más de 130 años, Sarah sintió la obligación de darle a la familia Whitmore la dignidad de que su historia fuera contada y su destino reconocido. Trabajando con la fiscalía, preparó un informe exhaustivo documentando las pruebas del asesinato de la familia y de la organización criminal responsable. La investigación reveló que los miembros de aquella red habían continuado operando bien entrado el siglo XX y que algunos de sus descendientes se habían convertido en figuras prominentes de la sociedad de Boston. Aunque no se podían presentar cargos debido al tiempo transcurrido, la exposición de los crímenes de sus antepasados generó un escándalo significativo, llevando a varias familias a realizar discretamente importantes donaciones a organizaciones de apoyo a víctimas. Sarah también colaboró con la Sociedad Histórica de Massachusetts para garantizar que la historia de los Whitmore quedara debidamente documentada y preservada. El diario de Margaret fue donado a los archivos de la sociedad junto con la fotografía y todas las pruebas descubiertas durante la investigación. Finalmente, se celebró un servicio conmemorativo para la familia Whitmore, al que asistieron parientes lejanos que nunca habían sabido las verdaderas circunstancias de la desaparición de sus antepasados. La fotografía que había comenzado como una simple curiosidad en una tienda de antigüedades se convirtió en una prueba crucial para resolver uno de los casos sin resolver más antiguos de Massachusetts. Rebecca Martínez donó la fotografía a la Sociedad Histórica, afirmando que jamás podría haber vivido consigo misma si hubiera conservado la historia de la familia para lucrarse. Por su parte, el Dr. Harrison publicó un estudio académico integral sobre el caso, que con el tiempo se convirtió en lectura obligatoria en cursos de criminología e historia centrados en el crimen organizado en Estados Unidos. El caso Whitmore se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo la tecnología moderna puede resolver crímenes históricos y brindar consuelo a familias que habían sufrido durante generaciones sin conocer el destino de sus seres queridos. La fotografía, que en un principio había sido solo una curiosidad y luego un motivo de horror, se transformó en un símbolo poderoso de la importancia de preservar la evidencia y de no rendirse nunca en la búsqueda de justicia. La investigación de Sarah tuvo repercusiones más amplias en el estudio de crímenes históricos. Las técnicas utilizadas para analizar la fotografía de los Whitmore fueron aplicadas a otras desapariciones misteriosas de la época, lo que permitió resolver varios casos antiguos adicionales. La Policía Estatal de Massachusetts estableció una unidad especializada en casos sin resolver históricos, con Sarah como directora. Rebecca Martínez, por su parte, utilizó su experiencia con la fotografía de los Whitmore para convertirse en defensora de prácticas éticas en el comercio de antigüedades, estableciendo protocolos para el manejo de artefactos históricos potencialmente significativos. Colaboró con la policía y con historiadores para garantizar que los objetos vinculados a posibles crímenes fueran investigados adecuadamente y no vendidos simplemente como curiosidades. La historia de la fotografía familiar de los Whitmore se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada artefacto histórico se esconde una historia humana. Y, en ocasiones, esas historias claman justicia incluso a través de los siglos. El detalle aterrador revelado al ampliar la imagen de 1890, la evidencia de los últimos momentos de una familia, finalmente permitió que sus voces fueran escuchadas y su tragedia reconocida. La última entrada en el diario de Margaret Whitmore pedía, que recuerden a nuestra familia como éramos, no como quieren que parezcamos. Gracias al valor de quienes se negaron a dejar que la verdad permaneciera oculta, la familia Whitmore fue
recordada no como víctimas congeladas en un instante de terror, sino como una familia unida por el amor, cuyas vidas fueron truncadas por la codicia y la violencia, y cuya memoria merecía ser honrada y preservada para las generaciones futuras.